Buenos días, hermanos. Los invitamos a entonar el himno número 298. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Buenos días, hermanos de Casa de mi Señor. Es un privilegio para mí poder compartir en esta mañana la lectura de la palabra de Dios. Quiero que me acompañen en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16, 18 y 19. Dice de la siguiente manera: Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y ahora quiero que me acompañen al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 22, versículo 3. Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Amén.
Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom Haverim. La paz del Señor contigo esté. Shalom del Señor contigo esté. Al Padre alabad, al Hijo load, a Dios al Hijo load, al Santo Espíritu adorar, al Dios celebrar. Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom Haverim. La paz del Señor contigo esté. Shalom del Señor contigo esté. Shalom, Shalom. אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. Hoy nos enfocamos en datos históricos importantes de un país que, aunque ocupa menos espacio que nuestro departamento de Norte de Santander, tiene gran significado. Hace 47 años, el mundo amaneció con la triste noticia de que la península del Sinaí, que en ese momento estaba bajo el control de la nación de Israel, había sido atacada por algunos de sus vecinos. Contaba con solo 400 soldados en un área 3 veces el tamaño del norte de Santander. Y los palestinos se arremetieron con una fuerza de 80,000 hombres. Pocas veces en la historia ha habido un encuentro bélico tan desigual. Para cada militar israelí, habían 200 palestinos comprometidos a destruir aquella pequeña nación. Los 400 uniformados estaban celebrando una fiesta hebrea que exige ayuno durante 24 horas de toda comida y bebida. Los palestinos pensaban que Yom Kippur era su mejor oportunidad de victoria. Cuando los israelíes estuvieran hambrientos, sedientos, concentrados en su celebración, a pesar de sí estar hambrientos, se defendieron y ganaron la batalla de Yom Kippur hace ya casi medio siglo. De las 7 fiestas originales que instituyó Dios con Moisés en el mismo Sinaí, escenario moderno de esa corta guerra, la celebración de Yom Kippur era y sigue siendo la más importante. El profeta Isaías en su primer capítulo escribió: lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Nuestro texto usa palabras contundentes como lavaos, limpiaos, quitad, aprended, buscad, restituid, hacer justicia, amparad, venid, si quisieres y oyeres. Si bien es cierto que necesitamos de la ayuda divina para hacer todo eso, depende de nosotros acatar la invitación, buscar el juicio, hacer justicia. Los profetas hebreos fueron claros en cuanto a lo que significa buscar el derecho. Por ejemplo, Jeremías: así ha dicho el Señor, actuad conforme al derecho y la justicia,
librar al oprimido de mano del opresor. No robéis al extranjero, al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente. Haced justicia. Desde luego, no era nada nuevo el tema. Los antiguos códigos del Medio Oriente incluían cláusulas en cuanto a la importancia de hacer justicia, como es el severo código del emperador Hammurabi de Babilonia. Más de un milenio antes de Isaías, Hammurabi estableció la pena de muerte para todo secuestrador, como también para casos de entrada violenta, robo de vivienda. Si se encontraba a alguien saqueando una construcción o casa que estuviera incendiada, se le echaba al saqueador al incendio hasta morir calcinado. Toda persona que acusaba falsamente pagaba con su vida. El epílogo del Código de Hammurabi tenía una larga sección, algo más suave, sobre la importancia de defender a los débiles, hacer justicia con los huérfanos y las viudas. La diferencia entre lo que decretó Hammurabi y las palabras de Isaías 1000 años más tarde es que la obligación ya no se limita al rey o al gobierno, sino el hacer justicia es responsabilidad de cada ser humano. Además, la palabra de Dios usa el término hacer justicia no solo en el sentido de castigar, sino de restaurar. Para Dios, la religión implica justicia. No podemos aparentar ser ejemplares los domingos en la iglesia y vivir distinto durante la semana. En el Nuevo Testamento nos enseña que una fe verdadera se demuestra en amor y conducta. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Debemos reflexionar acerca de nuestra condición delante del Señor. Isaías nos hace pensar en la fiesta más sagrada, la más importante para el pueblo hebreo, dedicada a la reflexión sobre la necesidad de reconocer ante Dios nuestro pecado. En Levítico leímos: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, ninguna obra haréis, porque en este día se hará expiación por vosotros. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Y Moisés lo hizo como el Señor le mandó. Los judíos observaban tanto un año religioso como un año civil. La fiesta de trompetas, Rosh Hashanah, marca el primer día del nuevo año hebreo, que en el caso de este año 2020 fueron los pasados días 18 al 20, de modo que para los judíos ha comenzado el año 5781. Al iniciar un año nuevo, durante 10 días deberían examinar sus vidas, buscar estar en condiciones para celebrar la fecha mayor, día de expiación. Expiación traduce la palabra Kippur, que aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. Significa cubrir o esconder. Históricamente el Yom Kippur, o día de expiación, comenzaba al caer el sol el día anterior, por cuando el sumo sacerdote proclamaba: por autoridad de la corte celestial y para conocimiento de toda la congregación, proclamamos el comienzo de oración y de expiación para todo pecador arrepentido. Los judíos fieles acostumbraban a ayunar durante las 24 horas de Yom Kippur. Viernes por la tarde celebraban una comida sencilla. No vuelven a comer hasta la noche del día siguiente. Recordemos que esa costumbre fue aprovechada por los palestinos hace 47 años, esperando una victoria rápida, contundente, pues hambrientos o no, Israel se defendió y ganó.
Desafortunadamente, algunos gobiernos siguen reclamando que Israel devuelva a los palestinos lo que conquistó en aquel Yom Kippur, que en 1973 fue en octubre. El año pasado, durante Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, el comandante de la Corporación de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán amenazó nuevamente: hemos logrado obtener la capacidad de destruir el régimen sionista impostor. Actuó el mayor general Hossein Salami. Este siniestro régimen debe borrarse del mapa, y esto ya no es un sueño, sino que es un objetivo alcanzable. Sea una amenaza pronto a cumplir o no, lo cierto es que Israel sigue tomando a Irán muy en serio, sabiendo que cuenta con un terrible armamento. Estamos viendo una imagen mucho más escalofriante recientemente. Reveló Silvan Shalom. Estamos viviendo una realidad más compleja que en el pasado y está empeorando. Por eso fue tan importante el acuerdo firmado hace 12 días por las naciones de Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, uniéndose así a Egipto y Jordania para ser ya 4 países árabes que por fin reconocen a Israel como nación. Este hecho, por supuesto, no agrada a sus enemigos. Pero, regresando al Yom Kippur, día de expiación, además del recogimiento espiritual que era norma para todo judío durante los 10 días de arrepentimiento en preparación para el Yom Kippur, el sumo sacerdote se separaba hasta de su propia familia, comenzando 7 días antes de la fiesta, con el fin de alistarse para el oficio más solemne que le correspondía. Por la mañana del día 10 de Tishri, primer mes del año judío, el sumo sacerdote, con la ayuda de más de 500 compañeros, comenzaba el extenso ritual del día de expiación, quemando el incienso matutino, arreglando las luces del candelero. Historiadores judíos afirman que durante los últimos 40 años en que Israel existió como nación, habiendo rechazado su Mesías prometido, la luz occidental de la lámpara no prendía, o si alcanzaba a encender, pronto se apagaba. O sea, que el año 30 hasta julio, año 70 de nuestra era, cuando las tropas romanas bajo el futuro emperador Tito arrasaron el 8 de septiembre con Jerusalén, la luz del lugar santo estaba siempre a solo medio iluminar. Al iniciar el oficio propio de Yom Kippur se sacrificaba un becerro, 7 corderos, un carnero. Luego el sumo sacerdote se quitaba el manto, el éfod y demás ropas que identificaban su nivel sacerdotal. Se bañaba la primera de las 5 veces que correspondían al día de expiación. No vivían todavía tiempos de pandemia ni distanciamiento social. Sin embargo, ese día lavaría las manos y los pies 10 veces. Luego, vestido solamente con la túnica blanca de sacerdote raso, llevaba al altar otro animal comprado con su propio dinero, lo ofrecía por los pecados suyos y de su casa. Oraba: oh Señor Dios, he cometido iniquidad, he pecado, yo, mi casa. Te suplico cubrir, expiar las iniquidades, transgresiones y pecados cometidos ante ti, de parte mía y de parte de mi casa. Luego seleccionaba los machos cabríos. Con los cabros ante el altar se sacaban 2 pedazos de tela de una horda que decían: para Yahvé, para Azazel, o sea, expiación. Apenas se determinaba cuál cabro sería de expiación, se le identificaba amarrándole una cuerda roja. Después, el sacerdote sacrificaba un becerro
y entraba la primera de las 4 veces ese día al lugar santísimo, con la sangre, unas brasas del altar y el incienso. Nuevamente entraba al lugar con la sangre del becerro a nombre de la congregación, que rociaba 7 veces hacia arriba y 7 veces hacia abajo. Se dice que el suspenso durante cada entrada a aquel lugar santo fue tanto que la congregación dejaba de respirar. Al aparecer momentos después se oía un suspiro de alivio. Toda vez que el sacerdote entraba, debía llevar sangre de los sacrificios. Luego sacrificaba el macho cabrío dedicado al Señor y entraba por tercera vez para rociar en el lugar santísimo esa sangre por los pecados de todo el pueblo. Al salir la tercera vez, colocaba sus manos sobre el macho cabrío de expiación, confesaba sus propios pecados, el pecado del pueblo, y luego se conducía el animal cargado simbólicamente con los pecados hacia algún lugar deshabitado. Al regresar el sacerdote encargado de llevar el macho cabrío a un lugar solitario, el resto de los animales sacrificados ese día se consumían sobre el altar. El sumo sacerdote se bañaba nuevamente, entraba al tabernáculo, se vestía con la ropa de su oficio y entraba por última vez al lugar santísimo para retirar el incensario que ahí había colocado por la mañana. Era al salir la 4ª vez del tabernáculo, vestido ya con su ropa oficial, que la congregación comprendía que el sacerdote había cumplido satisfactoriamente el rito. Y esa noche se hacía gran fiesta de regocijo, porque Dios había cubierto, había expiado el pecado. Era una ceremonia que durante 1400 años era una sombra, una figura de lo que vendría más adelante. La fiesta de expiación ilustraba lo que Cristo sufriría por nosotros una vez para siempre en el Gólgota. El macho cabrío para Yahvé, muerto junto al altar, hablaba de la redención por el pecado. El animal para Azazel, conducido al desierto, hablaba del resultado de nuestra redención. Juan el Bautista hizo referencia a este aspecto de la obra de Cristo al proclamar en Juan capítulo 1, «He aquí el Cordero de Dios que quita, que lleva lejos el pecado del mundo». Es de urgente importancia comunicar esta verdad. No ha habido nada tan común entre la humanidad y a través de la historia que el deseo, el anhelo de estar paz y salvo con Dios y consigo mismo. A veces, la persona no se da cuenta de lo que busca y trata de ahogar sus cargas en trago, vicio, droga, comida, telenovelas, diversión, idolatría, pero el problema no se soluciona, sea motilón o billonario, viviendo en la selva o en Suiza. Ese peso del pecado sigue siendo el mismo. Existe un famoso puente de Escocia en uso durante un 1/4 de milenio. Su diseño tan singular sigue atrayendo a ingenieros y arquitectos de todo el mundo con el fin de observar, estudiar su secreto de resistencia. Cierto ingeniero francés fue comisionado para construir un puente sobre un abismo similar, copiando el de Suiza. Llegó el día de su inauguración. Muchos subieron para probarlo y otros quedaron debajo, observando las estructuras. De repente, el puente se estremeció, se vino al suelo, matando a docenas de personas. Llegó una comisión de ingenieros legistas para hacer la autopsia al puente caído. Descubrieron que el ingeniero había copiado bien todo el puente escocés, en casi todo, pero había pasado por alto colocar una chaveta a cierto tornillo que hacía las veces de eje central. Al aflojarse la tuerca, caer el tornillo, todo el puente se desarmó.
Esta historia sirve de alegoría, ilustra cómo muchas personas se arriman a la iglesia, buscan disfrutar ciertas ventajas del Evangelio, anhelan algunas de las bendiciones del cristianismo, aspiran a experimentar ciertas sensaciones sin arrepentimiento, sin tomar en cuenta el eje central, la doctrina de la expiación del Kipur, el perdón de Dios que obró el Mesías en la cruz, es el eje principal del Evangelio. Todas las religiones del mundo tienen algunas cosas que la gente considera buenas, pero lo que les falta a las religiones y a los esfuerzos humanos es el eje central, el tornillo principal, que es Jesucristo. Las Escrituras mencionan 290 veces el amor de Dios, pero 1300 veces en cuanto a la sangre de Cristo derramada a favor de la humanidad pecadora, siendo la gran demostración del amor divino. Hace años en Chicago hubo una convención de muchas religiones. Cada una hacía propaganda acerca de sus enseñanzas, doctrinas no bíblicas. A fin de una de las últimas sesiones, el doctor José Cook se levantó y dijo: «Señoras y señores, les presento una mujer que tiene una pena terrible. Siente las manos untadas de sangre. No las ha podido limpiar con nada. La sangre que ella ve es un asesinato. Se siente desesperada en su angustia. ¿Habrá algo en su religión que la puede ayudar, que puede quitar esa culpa por el pecado, devolverle la paz?» Por primera vez durante la convención hubo silencio en todo el salón. Ninguno se atrevía a responder. Mirando hacia arriba, el reverendo Cook exclamó: «Juan, dígale a esta mujer cómo podrá liberarse de su enorme culpa y pecado». El ministro se detuvo un momento como si esperara una respuesta y luego siguió. Escuchen, el apóstol Juan está hablándonos a través de su epístola en la Biblia. Oh Jesús, si decimos pecado, La convención terminó en silencio. Los representantes de las grandes religiones orientales, todas las sectas del occidente, quedaron mudos. Los sistemas religiosos, las filosofías humanistas dan enseñanzas, dan recomendaciones muy éticas, pero al enfrentarse con los más grandes problemas humanos, el pecado, la culpa, es solo la sangre de Cristo que puede ayudar. El pecado de la humanidad exige la sangre del Calvario. La sangre de Cristo redime, transforma, purifica, nos acerca a Dios, afirma y garantiza nuestra herencia, nos protege, nos da vida. Antes de su ascensión al cielo, Jesucristo dijo a sus seguidores: «Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme». Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: Se están preguntando qué quise decir cuando dije: «Dentro de poco ya no me verán, y un poco después volverán a verme». Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Es interesante que esa misma frase, lloraréis y lamentaréis, también aparece 5 veces durante las instrucciones que Dios le dio a Moisés en cuanto al día de expiación. Algunos comentaristas identifican este pasaje de Juan 16 como una autopresentación de Jesús en su papel de sumo sacerdote. Lo cierto es que inmediatamente pronuncia su oración sumo sacerdotal, que encontramos en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. La contrición de Israel durante su Yom Kippur anual no se puede comparar con lo que todavía está en el futuro,
Cuando el Mesías vendrá y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En aquel día Jesús mismo, nuestro sumo sacerdote, saldrá por última vez de su lugar santísimo para reunir a su pueblo como su rey, como el novio de la iglesia en las bodas del Cordero. Pero dejemos que Juan nos lo relate en su Apocalipsis. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. El Apocalipsis describe ese evento final, cuando los ejércitos del mundo estarán concentrados en el valle de Megiddo de Israel, movilizándose para la última gran batalla. Sí, la batalla de Armagedón. Jesucristo mismo rescatará a su pueblo, el cual le recibirá como sumo sacerdote y rey de reyes. Y luego no habrá más guerras, ni rumores de guerras. Habrá paz y tranquilidad en Bosnia, entre la India y Pakistán, Guinea, Afganistán e Irak, y hasta en la Gabarra, y en toda la frontera colombiana. Todo el mundo se convertirá en una gran zona de despeje por 1000 años, donde se acabará la injusticia, los enriquecimientos ilícitos, la violencia, el dolor. Hasta el desierto se alegrará, florecerá. Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni secuestros, ni clamor, ni dolor, ni oscuridad, porque Dios, el Señor, nos iluminará y estaremos con Él por los siglos de los siglos. ¿Estamos listos para estar con el Cordero de Dios? Él murió por nosotros, desea llevar lejos nuestros pecados. Cada sentimiento de culpabilidad, basta arrepentirse y confiar en Él. Abrió el camino al cielo, pagando nuestra imposible deuda con su propia sangre. En esta mañana, los creyentes reunidos de manera virtual para adorarle, somos una partecita de los que algún día estaremos entre esa gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que algún día, que podrá ser pronto, estaremos delante del trono y en la presencia del Cordero. Aunque hoy los judíos no sacrifican animales como en el rito original que estableció Yahvé a través de Moisés, Yom Kippur sigue siendo día de guarda para el pueblo hebreo. En este año 2020
figura como fecha especial en todo lugar de la tierra donde personas de aquella tradición se encuentren, desde Bedeva hasta Medellín, desde Hebrón hasta Holanda, desde Silos hasta Silo en Israel, estando en Gaza, Guadalajara, Berseba, Bombay, Megiddo, Moscú. Los judíos recuerdan su día de fiesta como etnia, pero ignoran que el día de expiación ya sucedió, ya llegó el Mesías. Un viernes, en un cerro de Jerusalén, Jesucristo cumplió, hizo aplicable a toda la humanidad los detalles previstos en el Yom Kippur que recibió Israel hace 3.400 años. Y durante los últimos 2 milenios, cristianos de tradición recordamos este hecho ya cumplido en la cena de comunión que Jesucristo instituyó horas antes de morir. Les invito a acompañarnos el domingo próximo, cuando nuevamente celebraremos nuestra cena de comunión en los varios lugares, diferentes países donde nos acompañan en este programa. Sé que muchos de la congregación virtual se preparan de antemano para tomar el pan, la copa, el uyón con nuestra familia en casa de mi Señor. Mientras tanto, les invito que vivamos esta semana regocijándonos en la hermosa esperanza que celebra nuestro cántico colombiano, el 557, el himno 557. Muy buenos días, hermanos. Quiero que me acompañen en una oración después de haber escuchado la prédica del hermano del pastor Timoteo Anderson. Señor, te damos gracias por la manera en que tú te expresas ante nosotros, utilizando personas tan especiales como el pastor Timoteo. Gracias, Señor, por él, por su vida, por su ministerio, por su ejemplo. Y Señor, por lo que hace a través de tu palabra, compartiéndonos principios tan importantes. Gracias, Señor, porque hoy nos identificamos con el pueblo hebreo, con el pueblo israelita, tratando de hacer un examen cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, y tú lo conoces perfectamente, nuestra naturaleza pecaminosa. Perdón, Señor, porque no tenemos absolutamente nada que hacer para pagar el precio de nuestro pecado, porque tú ya lo hiciste.
Tú en tu soberanía, con tu amor inmenso que no logramos comprender, decidiste, Señor, venir a pagar el precio de nuestro pecado en ese madero, pagarlo a precio de tu sangre, de tu cuerpo. Gracias, Señor, por ese favor que no merecemos y que algún día comprenderemos en toda su inmensidad. Gracias, Señor, porque hoy tenemos gozo, esperanza plena en que algún día estaremos contigo en tu reino, adorándote por la eternidad. Señor, pero a pesar de que tenemos esa certeza, esa confianza, tú sabes, Señor, que nos salpica aún el pecado. El pecado no se enseñorea en nosotros, pero sí nos salpica. Señor, ayúdanos a comportarnos adecuadamente, a ser de buen testimonio ante los demás, a que el mundo que no te conoce pueda tener interés en conocerte, en reconocerte como Salvador personal. Gracias, Padre, porque, Señor, somos hijos tuyos, porque tú nos has escogido y, Señor, porque nos ves a través del velo protector de tu sangre, como la nieve, blancos más que la nieve. Gracias por eso que no lo merecemos. Permítenos, Señor, ser de buen testimonio ante este mundo que necesita tanto de ti. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, en lo que respecta a anuncios de esta semana, debemos recordar y volver a felicitar a todas las personas que cumplieron años en la semana que ayer acabó. Nos acordamos de María Eugenia Prada, en Curitiba, Brasil, la hermana Gloria, Cecilia Álvarez, Franklin José Jaimes, Mariana Fajardo, Carolyn Montañez y Rosa Aguilar. Felicitaciones por sus cumpleaños durante esta semana. Recordamos también a los esposos Huxley, Eric y Deya, también a los hermanos Silva Alarcón, Camilo y Sandra, quienes respectivamente celebraron su aniversario de bodas el 24 y el 26 de septiembre. Los cumpleañeros de esta semana son Tatiana Manantial Rosso, 28 de septiembre, Alan Roy Corinaldi Castaño, el 29, junto con la hermana Emma de Carrillo, Juan José Duarte, el 1 de octubre, el 2 cumplen Keila Esmeralda Cáceres Mora, Ángela Janet Sierra Márquez y Nancy Beatriz Rivas, y el día 3 de octubre lo cumpleaños la hermana Raquel María Duverly. Felicitaciones desde ya a cada uno de ellos. Los esposos que están de feliz aniversario en el transcurso de esta semana son Miguel y María Elena Duverly Anderson, quienes el 28 de septiembre, mañana, festejan un aniversario de bodas más. Gracias a ellos, un abrazo desde acá y gracias por su ejemplo. Esta semana tenemos varios motivos de oración. La familia Pérez lastimosamente están llevando la tristeza de la partida de la tía Arcelia Pérez. Sin embargo, ellos cuentan con el consuelo, la esperanza de que ella pasó a la presencia del Señor. La hermana Arcelia Pérez se congregaba en la iglesia central. Sin embargo, queremos ser solidarios con toda la familia Pérez, en especial con la hermana Priscila, Damaris, Adín y demás familiares. Un abrazo solidario de toda la iglesia para ellos. Recordemos esta semana en oración a los hermanos Ricardo Vesga y Nubia Portilla, quienes están llevando quebrantos de salud. Recordémoslos a ellos para que el Señor obre en sus vidas, tanto física como espiritual, y si es la voluntad de Él, los sane prontamente. Como ustedes habrán visto, desde hace un par de semanas, los jóvenes quienes han asumido la responsabilidad
del discipulado, del acompañamiento de los niños de 6 a 12 años. Están dando un preámbulo a las reuniones de los días sábados. Queremos invitar a los niños de 6 a 12 años para que se reúnan los días sábados a revisar estudios bíblicos. Cada domingo ellos dan un preámbulo, una introducción al tema del sábado siguiente, para que así lleguen con algún interés, con alguna preparación y sea de mayor utilidad para todos. Estos han sido todos los anuncios de esta semana. Un abrazo para todos y espero poderles saludar prontamente. Muchas gracias. Adiós. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás, ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eternal dolor, o acude a la sangre de Jesús. Lávame, 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 en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Buenos días, hermanos. Hoy quiero que recordemos una historia que creo que muchos ya conocen. El domingo pasado estuvimos recordando cómo Dios creó al mundo. Ahora quiero que recordemos también cómo llegó el pecado aquí. Sabemos la historia donde Adán y Eva comen del fruto prohibido. Todo empezó con un engaño de Satanás, que convenció a Eva para que incumpliera la única regla que les había dado Dios, que era no comer del árbol que estaba en el centro del huerto. Sin embargo, la serpiente fue tan astuta que convenció a Eva para que comiera del fruto. Y además, Eva también le ofreció a Adán y los dos comieron. De una vez fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Escucharon la voz del Señor que paseaba por el huerto y se escondieron. Dios hizo túnicas de pieles para el hombre y la mujer, para que no se sintieran más humillados. Pero sin embargo, aquí es donde nos damos cuenta
cómo el pecado llegó al mundo. Con un hombre llegó el pecado. Pero aquí no queda la historia, sino que también con un hombre llegó la salvación. Y ese hombre es Jesucristo. Quisiera que me acompañaran a Romanos capítulo 5 de los versículos 2 al 21. Acompáñenme a leer el versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias a Jesucristo somos salvos. Él murió por nosotros y pagó por todos nuestros pecados. Así que quiero que terminemos leyendo los últimos versículos del capítulo 5, que dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. También les quiero invitar a todos los niños para que nos acompañen el próximo sábado para que aprendamos de la palabra del Señor.